Mi nombre es Roberto. Tengo 69 años, soy viudo y vivo en Monterrey, Nuevo León. Durante la mayor parte de mi vida, he dado, apoyado y abierto las puertas de mi casa a mi familia, especialmente a mi único hijo, Marco. Desde que su madre falleció hace 11 años, he hecho todo lo posible para asegurarme de que nunca le faltara nada. Y sin embargo, él pronto sería quien pondría mi vida en peligro. Todo comenzó con una llamada telefónica una soleada tarde. Estaba en la cocina preparando café. La ventana estaba abierta, dejando entrar el aire salado del Pacífico. El nombre de Marco iluminó mi teléfono. Su voz era alegre al principio, pero conocía ese tono. Siempre había una petición. Después de un poco de charla trivial, llegó al punto. Había reservado un crucero familiar al Caribe para todos nosotros, pero le faltaban 80,000 pesos. El saldo debía pagarse antes del lunes. Le dije que no. Firme, pero con ternura. Marco tiene 43 años, con un trabajo, una esposa y una hija. He pagado demasiadas de sus emergencias, el enganche de su casa, reparaciones de su coche, una remodelación de cocina que ni siquiera necesitaba. En su lugar, ofrecí pagar solo el pasaje de mi nieta, Liliana. Su maestra dijo que no debería perdérselo porque sus padres no podían manejar su dinero. El tono de Marco cambió inmediatamente, de alegre a acusador. Dijo que estaba arruinando un momento familiar. Pensé que la conversación había terminado, pero al día siguiente, escuché su coche en la entrada. Él y su esposa, Evelyn, entraron a mi casa sin tocar. El maquillaje de Evelyn estaba ligeramente corrido, sugiriendo lágrimas, su voz suave y temblorosa. Habló de deudas acumulándose, tarjetas de crédito al límite, la hipoteca atrasada. Marco añadió que este crucero era importante para Liliana, que necesitaba ver que todo estaba bien en casa. Luego vino la parte que me heló la sangre. Si me negaba, dejarían a Liliana conmigo mientras ellos se iban sin ella, haciéndola sentir culpable. Cedí. Escribí el cheque por 80,000 pesos, diciéndole que era la última vez. Pero sabía que no sería así. Esa noche, me senté solo en mi sala, sumando el dinero que le había dado a Marco a lo largo de los años. El total era asombroso, más de lo que un hombre jubilado debería haber regalado. Y sin embargo, era mi hijo. Una semana después, abordamos el crucero en Cancún. Liliana estaba radiante, saltando de emoción, preguntando por la biblioteca del barco y si podía tomar prestados libros. Verla iluminarse me recordó por qué había cedido. Durante los primeros días, disfruté cada momento con ella, caminando por las cubiertas, viendo la puesta de sol, nadando en la piscina. Lejos de Monterrey, quería olvidar la tensión. Hasta la cuarta noche. Estaba sentado en una cubierta tranquila leyendo cuando Liliana corrió hacia mí, su rostro pálido y sus ojos desorbitados por el miedo. Me agarró la mano y susurró, «Abuelo, tenemos que alejarnos. Mamá y papá quieren hacerte daño». Mi corazón se detuvo. Con una voz entrecortada, me dijo que había regresado a su cabina para tomar un libro y escuchó a sus padres hablando a través de la puerta del baño. Planeaban poner algo en mi bebida durante la cena para marearme. Luego me llevarían a cubierta cuando estuviera tranquilo y me empujarían por la borda. Como un accidente, dijo. Mi propio hijo. Las palabras se sintieron como hielo en mis venas. Tomé su pequeña mano y le prometí que todo estaría bien. Me rogó que no bebiera nada de lo que ellos me dieran y que permaneciera alerta. Esa noche no dormí. Solo en mi cabina, repasé cada momento que pensé que mostraba amor por Marco. Ahora, viéndolos a través de una lente diferente, entitled, manipulación, codicia. Y pensé en Liliana, atrapada entre dos personas capaces de planear algo así. Me di cuenta de que no podía simplemente alejarme. Tenía que detenerlos, pero sin destruir su vida en el proceso. Amigos, ¿qué harían en mi lugar? Si descubrieran que aquellos a quienes más han amado quieren que desaparezcan, ¿podrían perdonarlos alguna vez? Díganme en los comentarios si alguna vez han sentido el dolor de una traición familiar y cómo encontraron la fuerza para enfrentarla.
Me senté durante mucho tiempo al borde de la cama, escuchando el zumbido constante de los motores del barco como un latido cardíaco alienígena distante. Mis manos no temblaban por la edad, sino por un tipo de frío que parecía venir de dentro. Una parte de mí quería creer que Liliana había malinterpretado, que esas palabras, esos detalles que repetía eran demasiado exactos. No se juega con ese tipo de conversaciones. No cuando el océano está 15 pisos abajo y la barandilla es lo único que te impide desaparecer en él. Me levanté, cerré la puerta corrediza de mi balcón y caminé el perímetro de la cabina como si revisar las cerraduras pudiera mantener el peligro afuera. En el espejo, mi reflejo me devolvía la mirada, más viejo, sí. Pero el mismo hombre que alguna vez dirigió un negocio, manejó crisis y mantuvo a su familia unida después de que mi esposa murió. Presioné mi palma contra mi pecho para calmar el latido y tomé una simple decisión, mantenerme alerta, observar todo y nunca tomar una bebida o bocado de sus manos. Sobre todo, mantener a Liliana a salvo. A las 7 de la tarde, caminé solo hacia el salón principal. La luz era cálida y dorada, la música de un cuarteto de cuerdas flotaba sobre el tintineo de los vasos. Marco y Evelyn llegaron unos minutos después, sus sonrisas demasiado practicadas, sus ojos moviéndose como si estuvieran midiendo distancias. Marco hizo una seña al barman para que le sirviera un champán y un martini, justo como al papá le gusta, excepto que nunca en mi vida he pedido un martini. Cuando el mesero se volvió hacia mí, dije casualmente, solo agua mineral, botella sellada, por favor. El más mínimo destello cruzó el rostro de Marco, sorpresa y algo más duro antes de que lo ocultara. Evelyn se inclinó con ese tono meloso que conocía demasiado bien. ¿Te sientes bien, Roberto? Tal vez algo un poco más fuerte te ayudaría. Empujó el vaso de agua hacia mí como si me estuviera haciendo un favor. Sonreí sin calidez, destapé la botella yo mismo y tomé un sorbo. Marco siguió hablando demasiado rápido sobre el puerto del día siguiente, deslizando una línea sobre celebrar más tarde en cubierta cuando estuviera tranquilo. Evelyn asintió en los momentos justos, las manos cruzadas sobre su bebida. Mantuve mi postura relajada, mi voz uniforme, pero por dentro estaba mapeando cada salida, cada sombra. Para cuando nos sentamos a cenar, le pedí al mesero que me cambiara a otra mesa, lejos de ellos. Con una sonrisa educada, le expliqué que no quería molestar donde estábamos. Desde el otro lado del comedor, los observé, sus cabezas inclinadas juntas, los ojos ocasionalmente escaneando en busca de mí. Marco se acercó 2 veces, ofreciéndome bocados de su plato principal, empujando un postre hacia mí. Rechacé todo. Evelyn sugirió café después. Pedí té y lo dejé intacto. Más tarde, en el pasillo, pasé junto a un oficial de seguridad, camisa negra, auricular, placa. Sentí que las palabras subían a mi lengua, pero las contuve. Acusar a tu propio hijo de planear matarte no es algo que se dice al pasar. Necesitas pruebas o al menos un plan. Y Liliana, si desencadenaba esto sin pensar, sería la hija de 2 personas marcadas en público. La vergüenza, los medios, los servicios sociales la destrozarían. Me dije, un día más, reúne algo sólido. De vuelta en mi cabina, saqué el pequeño cuaderno de cuero que siempre llevaba para notas de negocios. Comencé a escribir fechas, frases exactas que Liliana había repetido, detalles de las bebidas pedidas, nombres de las placas de la tripulación, números de cabina. Lo que parece trivial en el momento puede volverse vital cuando tienes el panorama completo frente a ti. Probé el grabador de voz de mi teléfono cerca de la pared que compartíamos con la cabina de Marco y Evelyn. Débil, pero posible. Cerca de la medianoche, los escuché regresar, el paso más pesado de Marco, el más rápido de Evelyn. A través de la pared llegaron voces amortiguadas, el sordo golpe de las puertas de los gabinetes. Luego palabras que apretaron mi agarre en el teléfono, no esta noche. Mañana en cubierta. Turno de noche cambiado. Nadie alrededor. Mi pecho se enfrió. Capté fragmentos suficientes para saber que estaban ajustando, no abandonando el plan. Pensé en tocar su puerta, en llevar a Liliana a mi cabina y encerrarnos. Pero el miedo es el cómplice perfecto para personas como ellos.
Así que estudié mi respiración, coloqué el teléfono en la mesa de noche y escribí una corta carta para Liliana. Nada dramático, solo instrucciones sobre dónde encontrar la cuenta de ahorros a su nombre, el vecino que podría mantenerla a salvo, el número de mi abogado, protección si lo peor ocurría. La luz del sol de la mañana rebotaba en el azul infinito del Caribe, deslumbrante contra las cubiertas blancas. Podría haber sido cualquier otra mañana de vacaciones, familias yendo a desayunar, miembros de la tripulación puliendo barandillas, el tenue olor a café flotando desde el comedor. Pero para mí, cada sonido y movimiento se sentía intensificado, como si el barco mismo estuviera conteniendo la respiración. Me vestí de manera simple, pantalones caqui, una camisa ligera y mi viejo sombrero de paja. Quería mezclarme, parecer exactamente lo que se suponía que debía ser, un viudo jubilado disfrutando un crucero con su familia. Liliana y yo desayunamos juntos. Ella parloteaba sobre el espectáculo de magia de la noche anterior, sobre cómo quería ver si la biblioteca del barco tenía la isla del tesoro. Me reí donde pude, asentí donde no, pero mi mente estaba en otro lugar. Una vez que ella estuvo acomodada en el club de niños, tomé el elevador hasta la cubierta 3, el área de la tripulación. Allí, escondido entre los cuartos de suministros, había una pequeña oficina marcada como seguridad del barco. Toqué suavemente. Un hombre de unos 30 años abrió la puerta, hombros anchos, uniforme impecable, ojos agudos pero calmados. Su placa decía, Oficial de Seguridad Miguel Torres. Señor, ¿en qué puedo ayudarle?, preguntó. Sí, dije, mi voz firme, pero es serio y no puede salir de esta habitación. Él se hizo a un lado, indicándome que entrara. La oficina era pequeña, solo un escritorio, un par de sillas y una pared de monitores mostrando las transmisiones de las cámaras de todo el barco. Me senté, me incliné hacia adelante y comencé a hablar. Le conté sobre la advertencia de Liliana, palabra por palabra, sobre la conversación que escuchó a través de la pared de la cabina, sobre las bebidas, la sugerencia de un paseo nocturno, el cambio de turno en la seguridad de la cubierta. Deslicé mi teléfono sobre el escritorio, la tenue grabación lista para reproducirse. El audio era amortiguado pero lo suficientemente claro. Mañana, cubierta, cambio de turno, nadie alrededor. Torres escuchó sin interrumpir, sus ojos entrecerrándose ligeramente en ciertos puntos. Cuando la grabación terminó, se reclinó. Señor Hayes, dijo lentamente, lo que está describiendo es potencialmente un intento de asesinato, pero debemos ser cuidadosos. Si actuamos demasiado pronto, sin atraparlos en el acto, podrían negarlo todo y salir libres. ¿Está diciendo que no quiere involucrar a las autoridades en el próximo puerto? No, dije con firmeza. Quiero que sepan que el viejo al que pensaban que era una presa los ha estado observando todo el tiempo. Esa noche, Liliana me encontró en el buffet del desayuno. Su rostro más brillante, pero sus ojos buscando los míos. No mencionó la noche anterior, pero no tenía que hacerlo. Ella sabía, y yo sabía que ella sabía. Mientras revolvía azúcar en su chocolate caliente, me preguntó qué haríamos ese día. Le dije, lo que tú quieras, chiquilla. Ella sonrió y vi el mensaje pasar entre nosotros sin palabras. Hoy actuamos normal y nos preparamos para esta noche. Todo el día llevé la imagen de la cubierta de los botes salvavidas en mi mente. El ángulo de la barandilla, los puntos ciegos entre las cámaras. Para la puesta de sol, sabía exactamente lo que haría. Iría a la seguridad del barco y expondría todo lo que tenía. Esta noche, ellos serían atrapados en el acto o descubrirían que el viejo al que pensaban que era una presa los había estado observando todo el tiempo. Quiero que mi nieta esté a salvo, dije. Si son arrestados, ella será la niña de 10 años cuyos padres intentaron matar a su abuelo. Ese es un peso que no necesita. Torres asintió. Entonces lo hacemos bien. Lo usamos a usted como cebo. ¿Está dispuesto? Sí, dije sin vacilar. Él esbozó el plan. Daría mi paseo nocturno habitual a las 11:30 de la noche, dirigiéndome hacia la estación de botes salvavidas en el lado de estribor. Torres y otros 2 oficiales estarían ocultos cerca, uno con una cámara corporal.
Llevaría un pequeño silbato de alarma en mi bolsillo. Si intentaban moverme hacia la barandilla o hacían cualquier contacto físico, lo haría sonar, largo y fuerte. Repasamos cada detalle, donde se pararían los oficiales, cómo me señalarían si necesitaban abortar, qué hacer si Marco y Evelyn no aparecían. Cuando salí de esa oficina, el plan se sentía sólido, como una cuerda salvavidas en mi mano. El resto del día, actué mi papel. Liliana y yo fuimos a la piscina, comimos helado en la cubierta superior y vimos delfines seguir al barco. En el almuerzo, pasé junto a Marco y Evelyn en la fila del buffet. Evelyn me dio una sonrisa que no llegó a sus ojos. Marco apenas me miró. Me obligué a sonreír para mantener la máscara en su lugar. Esa tarde, cenamos juntos. Evelyn hablando sobre excursiones en tierra. Marco preguntándole a Liliana sobre su día. En la superficie, era educado, incluso placentero, pero podía sentir sus ojos en mí cada vez que apartaba la mirada. Estaban esperando, y yo también. Después de la cena, acompañé a Liliana de regreso a su cabina en el área de niños, arropándola con un libro y un abrazo que duró un poco más de lo habitual. «Duerme bien, chiquilla», dije. «Tú también, abuelo», susurró. «Ten cuidado». Para cuando entré a mi propia cabina, mi corazón estaba firme, mi mente aguda. Coloqué el silbato en la mesa de noche, sintiendo su peso en mi palma. Esta noche, de una manera u otra, esto terminaría. A las 11:25 de la noche, me paré frente al espejo, me peiné el cabello y abroché un suéter. En el reflejo, vi lo que ellos verían, un viejo solo, tal vez un poco solitario, dando un paseo bajo las estrellas. Deslicé el silbato en mi bolsillo y salí al pasillo. La cubierta superior del barco estaba tranquila bajo el cielo nocturno. El océano se extendía, negro e interminable, el aire fresco y limpio. Caminé lentamente, las manos entrelazadas detrás de mi espalda, deteniéndome de vez en cuando para mirar al horizonte. Pasos detrás de mí, muertos. La voz de Marco, suave, casi preocupada. Me volví para verlo a él y a Evelyn acercándose, ambos con chaquetas oscuras, sus rostros ilegibles bajo la tenue luz. No podía dormir, dije. A veces el océano me despeja la mente. Deberías tener cuidado al caminar solo de noche, dijo Evelyn, moviéndose a mi izquierda. Las barandillas pueden estar resbaladizas. Especialmente, no terminó, pero su significado era claro. Marco se acercó más a mi derecha, su mano rozando mi codo como si me guiara. Estábamos a solo unos pasos de la barandilla. Ahora enderecé mi espalda, encontrando sus ojos. Lo sé todo, Marco. Sobre el veneno en la bebida, el plan, el cambio de turno, todo. Por un instante, su rostro palideció. Los ojos de Evelyn se movieron alrededor, buscando a alguien o algo. Ese fue mi momento. Hice sonar el silbato, el sonido agudo rasgando el silencio. Desde las sombras, Torres y su equipo emergieron rápido, las linternas cortando a través de la cubierta. «Aléjense de él», ordenó Torres. La mano de Marco cayó de mi brazo. Evelyn se quedó inmóvil. La trampa se había cerrado. Y en ese momento, sentí la brisa del océano en mi rostro, no fría esta vez, sino como el aire después de una larga inmersión cuando finalmente rompes la superficie. Torres se movió primero, posicionándose entre Marco y yo. Dos otros oficiales flanquearon a Evelyn, sus linternas firmes, sus voces calmadas pero firmes. «Señor, señora, por favor retrocedan hacia el mamparo», dijo Torres, su tono no dejando espacio para discusión. La mandíbula de Marco se tensó. «Esto no es lo que parece». «Oh, es exactamente lo que parece», repliqué, mi voz lenta pero firme. «No vinieron aquí para un paseo amistoso bajo las estrellas». Evelyn cruzó sus brazos, forzando una risa. «Estábamos preocupados por ti, Roberto. Podrías resbalar. Solo estábamos asegurándonos de que estuvieras a salvo». Torres no parpadeó. Ambos den la vuelta. Manos detrás de sus espaldas. Están siendo detenidos bajo la autoridad del barco por poner en peligro la seguridad de un pasajero. Las esposas de plástico hicieron clic en su lugar.
Marco me miró por encima del hombro, su rostro duro. Estás sacando esto de proporción. Te arrepentirás de esto. No, dije, ya me he arrepentido demasiado. Los oficiales los escoltaron fuera de la cubierta hacia la sección segura del barco. El aire nocturno se sentía diferente ahora, más ligero de alguna manera, pero me quedé un momento más, agarrando la barandilla, dejando que el sonido del océano me serenara. 45 minutos después, estaba en la oficina de seguridad del barco, sentado frente a Torres. Una cámara grababa mi declaración mientras exponía cada detalle, la advertencia de Liliana, la conversación que escuché, la repentina generosidad con las bebidas, los fragmentos grabados en mi teléfono. Tenemos suficiente para confinarlos en su cabina por el resto del viaje, dijo Torres. Una vez que atracamos en Cancún, podemos entregarlos a la seguridad portuaria si lo deseas. Negué con la cabeza. No quiero que la vida de Liliana sea mancillada frente a cámaras de noticias. Manténganlos encerrados hasta que atracamos. Luego pueden irse por su cuenta. Asegúrense de que nunca tengan la oportunidad de estar cerca de ella sin supervisión nuevamente. Torres me estudió por un momento, luego asintió. Entendido. Para cuando regresé a mi cabina, era casi de madrugada. Revisé a Liliana, durmiendo profundamente, su libro en la mesa de noche, la manta metida bajo su barbilla. Me quedé allí más tiempo del necesario, solo mirándola respirar, sintiendo la enormidad de lo cerca que habíamos estado de perder esto. A la mañana siguiente, le expliqué en términos simples, tus padres se quedarán en su cabina por el resto del viaje. Órdenes del médico, dije, dándole una pequeña sonrisa. Eso significa más tiempo solo para ti y para mí. Sus ojos se iluminaron y lanzó sus brazos alrededor de mí. ¿En serio? ¿Solo nosotros? Solo nosotros, dije. Los días que siguieron fueron solo nuestros. Desayunamos en la cubierta soleada, jugamos shuffleboard, exploramos la biblioteca del barco. La observé reír en la piscina, su cabello mojado hacia atrás, su rostro abierto y sin preocupaciones. Marco y Evelyn estaban en algún lugar abajo, sus comidas llevadas por el servicio a la habitación, encerrados lejos de la vida del barco. En la mañana final, mientras la línea del horizonte de Cancún entraba en vista, Liliana y yo nos paramos lado a lado en la barandilla. Estas han sido las mejores vacaciones, dijo, apoyándose en mí. No me las perdería, dije. Ella sonrió y volvió a sorber su limonada. Y me di cuenta de algo. Por primera vez en más de un año, no estaba dividiendo mi atención entre ella y las sombras. Las sombras aún estaban allí, por supuesto, siempre lo estarían. Pero ahora estaban más lejos, mantenidas a raya por más que solo mi vigilancia. De vuelta en casa en Monterrey, el ritmo del Pacífico contra la orilla era el mismo que siempre había sido. Pero me sentía diferente al entrar a mi casa. El aire en el interior estaba quieto, las fotografías enmarcadas en las paredes sin cambios. Sin embargo, sabía que no era el mismo hombre que se había ido una semana antes. Liliana corrió directamente a la sala de estar y se dejó caer en el sofá, tomando el peluche de tortuga marina que le había comprado en la tienda de regalos del barco. Estaba tarareando, completamente a gusto, como si la tormenta del océano que habíamos navegado nunca la hubiera tocado. Así era exactamente como yo quería que fuera. Esa primera tarde, después de que se había acostado en la habitación de invitados, me senté a la mesa de la cocina con una taza de té que se había enfriado. Los eventos del crucero se reproducían en mi mente, no solo la confrontación en la cubierta, sino cada pequeño momento que había llevado a eso, la llamada telefónica pidiendo dinero, las sonrisas practicadas. La forma en que la voz de mi hijo se había vuelto plana cuando me negué. Saqué un blog legal y comencé a escribir todo en orden cronológico, fechas, horas, frases exactas, incluso donde estaban paradas las personas. No se trataba de venganza, sino de registro. Si Marco o Evelyn intentaban acercarse a Liliana nuevamente sin mi consentimiento, tendría más que mi palabra para respaldarme. 2 días después, el teléfono sonó. La pantalla se iluminó con el nombre de mi hijo. Dejé que pasara al buzón de voz. Cuando finalmente escuché, su voz era medida, casi casual. Papá, creo que deberíamos hablar.
Tal vez ambos exageramos. No hubo mención de Liliana. Ninguna disculpa, ningún reconocimiento de lo que había pasado. No devolví la llamada. En su lugar, pasé mis días enfocado en Liliana. Caminamos por los senderos a lo largo de la costa, visitamos el acuario, cocinamos cenas simples juntos. Ella comenzó a establecer una rutina, escuela entre semana, noches de pijamas conmigo los fines de semana. La luz estaba regresando a sus ojos. Sin embargo, sabía que la calma podría no durar. Cambié las cerraduras de mi casa, añadí una cámara de seguridad sobre la puerta principal y hablé con mi abogado sobre modificar mi testamento. La parte de Liliana sería colocada en un fideicomiso con condiciones explícitas. También actualicé mis contactos de emergencia, listando amigos de confianza en lugar de cualquier familiar de sangre más allá de ella. Un sábado por la tarde, mientras horneábamos galletas, Liliana levantó la vista hacia mí y preguntó, ¿crees que mamá y papá vendrán aquí otra vez? Medí mis palabras cuidadosamente. Tal vez algún día, pero solo si sé que es seguro para ti. Ella sintió como si esa respuesta fuera suficiente y volvió a poner cucharadas de masa en la bandeja. Me di cuenta entonces de que, a pesar de toda la fealdad que Marco había traído a mi vida, no había tomado lo único que más importaba, mi capacidad para mantenerla a salvo. En las semanas siguientes, Marco intentó 2 veces más contactarme, una vez por teléfono, otra a través de un correo electrónico que comenzaba con, me debes la oportunidad de explicarme. Ambas veces lo ignoré. Había tomado mi decisión en ese barco bajo las estrellas cuando sentí su mano demasiado cerca de mi espalda. Algunas personas las proteges, a otras las proteges de ellas, y a veces son las mismas personas. La semana se deslizó hacia meses y la niebla costera de Monterrey comenzó a llegar más temprano cada tarde. La vida con Liliana se asentó en algo que se asemejaba a la paz. Estaba de regreso en la escuela a tiempo completo y ajusté mi horario para poder llevarla por las mañanas y recogerla por las tardes. Le preparaba su almuerzo como a ella le gustaba, un sándwich de jamón y queso con los bordes cortados, rebanadas de manzana y a veces una pequeña nota doblada en la servilleta. Sabía que la calma no duraría para siempre. Personas como Marco y Evelyn no simplemente desaparecen. Esperan el próximo ángulo, la próxima oportunidad. Por eso mantuve mi guardia alta. Instalé una pequeña caja fuerte ignífuga en el armario de mi habitación donde guardé el relato escrito de todo lo que había pasado en el barco, los archivos de audio y copias de documentos legales importantes. Si alguien intentaba torcer la historia, quería la verdad lista para ser sacada al instante. Era una tarde de miércoles cuando el primer indicio rompió la superficie tranquila. Llegué a casa de recoger a Liliana de la escuela para encontrar un sobre blanco liso metido bajo el tapete de mi puerta principal. Sin sello, sin dirección de retorno. Dentro había una sola hoja de papel con la letra de Marco, necesitamos hablar. Esto es sobre Liliana. Sentí el antiguo impulso de adrenalina en mi pecho, el mismo que había sentido esa noche en la cubierta cuando hice sonar el silbato. No se lo mostré a Liliana. En su lugar, deslicé el papel en una carpeta en la caja fuerte y seguí con nuestra tarde, ayudándola con su tarea de matemáticas, haciendo espagueti, viendo una vieja película de Disney hasta la hora de dormir. Al día siguiente, mi abogada, Laura Benzón, llamó. Había sido mi abogada por más de 20 años, a través de negocios y el arreglo del patrimonio de mi esposa. Roberto, dijo, recibí una llamada de alguien que afirma representar a Marco. Preguntaron si estarías abierto a una conversación mediada sobre asuntos familiares. Le dije exactamente lo que pensaba de esa idea en un lenguaje que rara vez uso. Ella escuchó y luego dijo, pensé que esa sería tu respuesta, pero quería verificar. Enviarán una respuesta formal rechazando cualquier mediación. Si te contactan directamente, remítelos a mí. Esa noche, miré por la ventana hacia la calle oscura y tranquila, la misma calle por la que había caminado cientos de veces con mi hijo cuando era niño, enseñándole a montar su bicicleta, ayudándolo a repartir periódicos. Me pregunté cómo habíamos llegado aquí, cómo alguien en quien alguna vez confié con mi vida pudo planear quitármela. Liliana nunca mencionaba a sus padres a menos que yo lo hiciera. Pero una tarde,
mientras armábamos un rompecabezas, dijo suavemente, ¿crees que están enojados conmigo? La pregunta me golpeó como un puñetazo. No, cariño, dije. Ellos tomaron malas decisiones. Eso no es tu culpa, y no es tu trabajo arreglarlo. Ella estudió mi rostro por un momento, luego colocó una pieza del rompecabezas, satisfecha con el destino. Me di cuenta entonces de que mi trabajo no era solo mantenerla a salvo del daño físico. Era protegerla del peso de la responsabilidad que podría sentir por sus acciones. A finales de la primavera, el teléfono sonó mientras Liliana estaba en casa de una amiga. La llamada decía número privado. Contra mi mejor juicio, respondí. La voz de Marco llegó a través de la línea, demasiado calmada para ser real. Papá, no podemos seguir así. Has hecho tu punto, pero es hora de dejarlo atrás. Por el bien de Liliana. No levanté mi voz. Por el bien de Liliana, nos mantendremos alejados a menos que yo diga lo contrario. Has quemado el puente, Marco. No hay nada que cruzar. Estás tergiversando las cosas, dijo, su tono agudizándose. No sabes por lo que Evelyn y yo estábamos pasando. La gente dice cosas cuando está estresada. No solo dijiste cosas, las planeaste. Hubo una pausa, luego una risa fría. No eres tan listo como crees, papá. El dinero lo cambia todo. Ya verás. Ya lo he visto, dije, y colgué. Después de esa llamada, cambié mi número de teléfono y añadí un cerrojo adicional a la puerta principal. Instalé cámaras de seguridad que cubrían cada ángulo de la propiedad con transmisión en vivo a mi teléfono. Incluso le dije a los vecinos que me avisaran si veían a Marco o Evelyn en la calle, que me llamaran inmediatamente. A través de todo, nunca dejé que Liliana viera los bordes de mi vigilancia. Para ella, la vida seguía llena de proyectos escolares, caminatas los fines de semana a la playa y las ocasionales visitas a la heladería del centro. Quería que creyera en puertos seguros, incluso si sabía lo fácilmente que las aguas podían volverse turbulentas. Un sábado por la mañana en junio, la encontré en el patio trasero, sentada con las piernas cruzadas en el pasto, dibujando con lápices de colores. Estaba bosquejando un gran barco en el océano. Dos figuras paradas en la barandilla, una alta, una pequeña, sus manos entrelazadas. ¿Somos nosotros?, pregunté. Ella sonrió. Sí, esa es cuando no soltaste mi mano. ¿Recuerdas? Lo recuerdo, dije. Ella volvió a colorear y me quedé allí mirándola, pensando en lo cerca que habíamos estado de perderlo todo. Marco y Evelyn podrían seguir ahí afuera, esperando otra oportunidad. Pero mientras tuviera aliento en mi cuerpo, esa oportunidad nunca llegaría. Porque a algunas personas las perdonas, a otras las olvidas y a algunas simplemente te proteges de ellas por el resto de tu vida. El verano en Monterrey tiene su propio ritmo, mañanas frescas envueltas en niebla, tardes brillantes pero nunca demasiado calurosas, el olor a sal siempre en el aire. Para Liliana, significaba libertad, sin tareas, solo largos días montando su bicicleta por el vecindario, visitas a la playa y tardes en el porche conmigo, viendo cómo el sol se hundía en el Pacífico. Mantuve las cosas ligeras para ella, pero mi vigilancia nunca flaqueó. Conocía a Marco. Cuando las puertas se cerraban para él, buscaba ventanas. Cuando las ventanas se cerraban, buscaba grietas. Y si no las había, intentaría crearlas. Por eso mantuve mis límites firmes, contacto solo a través de mi abogada, ninguna visita sin aviso, ninguna excepción. A mediados de julio, llegó una carta certificada. Reconocí la letra de Marco en el sobre antes incluso de abrirlo. Dentro había una página mecanografiada, todo lenguaje formal, alegando que yo estaba alienando a Liliana de sus padres, que mis acciones eran perjudiciales para la preservación de los lazos familiares. Terminaba con una amenaza velada sobre perseguir remedios a través del sistema judicial. La leí 2 veces, mi mandíbula tensándose, y la llevé directamente a mi caja fuerte. Esa noche, llamé a Laura Benzón, mi abogada. Déjalos intentar, dijo. Dadas las circunstancias, con tu documentación y el hecho de que no hay una orden judicial que les otorgue visita, no tienen base.
Pero Roberto, no tires nada. Guarda cada carta, cada mensaje de voz. Ese fin de semana, Liliana y yo condujimos a Baja California Sur por el día. Nos detuvimos en un pequeño café con vista a los acantilados y ella se apoyó en la barandilla, señalando pelícanos planeando sobre las olas. Brillaba con el tipo de paz que tienen los niños cuando se sienten seguros. Me di cuenta entonces de que si permitía que Marco socavara esto a través de juegos legales, estaría fallándole. 2 semanas después, el teléfono sonó una tarde mientras Liliana estaba en la ducha. El número era desconocido pero local. Respondí y la voz de Evelyn se derramó a través de la línea. Roberto, escucha. Marco está empeorando todo. Solo quiero ver a mi hija. ¿No podemos hablar? Solo tú y yo. Cerré los ojos, recordando su rostro bajo la tenue luz de la cubierta del barco. Parada entre mí y la salida, sus manos en los bolsillos de su chaqueta. Evelyn, la única conversación que tendremos será a través de abogados. Y por el bien de Liliana, deberías dejar de llamarme. La estás envenenando en contra nuestra, dijo con brusquedad. No, repliqué. La estoy manteniendo a salvo de ustedes. Luego colgué. Después de esa llamada, añadí el número de Evelyn a mi lista de bloqueo. No impedía que pensara en ellos por las noches, en lo lejos que podrían llegar, en lo que podrían intentar después. Pero ahora tenía una ventaja. Sabían que ya no les tenía miedo. En agosto, decidí llevar a Liliana a acampar en la Sierra Nevada. Sin servicio de telefonía, solo árboles de pino, agua del lago y un cielo lleno de estrellas. Aprendió a lanzar piedras. Cocinamos sobre una fogata y ella durmió profundamente en la tienda cada noche. Una tarde, sentados junto al lago mientras el sol tornaba el agua dorada, preguntó, «Abuelo, ¿crees que alguna vez cambiarán?» Era una pregunta que me había estado haciendo por meses. No lo sé, dije con honestidad. Pero cambien o no, siempre tendrás un lugar donde estés a salvo. Conmigo. Ella asintió, satisfecha, y lanzó otra piedra al agua. Mirándola, sentí la verdad de eso asentarse en mí. No podía arreglar a Marco o Evelyn, pero podía asegurarme de que nunca tuvieran éxito en lo que intentaran. Asterisco cuando la escuela comenzó de nuevo en septiembre, Liliana estaba lista, una mochila nueva, zapatos nuevos, confianza en su paso. La acompañé hasta la puerta del salón ese primer día, y ella se volvió para despedirse antes de desaparecer en el interior. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una pequeña medida de paz. Esa paz duró hasta mediados de octubre. Una tarde, mi vecino Frank me detuvo mientras descargaba los víveres. Roberto, dijo en voz baja, vi a un hombre y una mujer sentados en una SUV negra calle abajo ayer. Estuvieron estacionados ahí por un rato, mirando hacia tu casa. Luego se fueron. No necesité que terminara. La descripción coincidía. Le agradecí, entré y cerré la puerta con llave. Esa tarde, revisé las persianas, verifiqué las cerraduras 2 veces y revisé las imágenes de mis cámaras de seguridad. Efectivamente, alrededor de las 4 de la tarde del día anterior, una SUV negra había rodado.